Muy buenos días, muy feliz lunes y bienvenidos a Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y estamos muy contentos de estar con ustedes en esta nueva semana para continuar con nuestra lectura y nuestra reflexión de la primera carta del apóstol Juan. Así que sin mayor preámbulo, Primera de Juan, capítulo 2, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene, y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiese al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo, y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad.
pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Fin del capítulo 2. Venimos del capítulo 1, donde recordamos en la lectura que tuvimos el pasado viernes cómo el apóstol Juan hace este llamado importante a vivir en la luz. A vivir en la luz significa a vivir de una manera que reconoce la necesidad que tenemos de Dios, que reconoce la necesidad que tenemos de un Salvador y que reconoce en Cristo todo lo que necesitamos para poder vivir de acuerdo a como Dios manda. ¿Qué te pareció a ti este segundo capítulo, Stephanie? Pues sí, nos recuerda cómo debemos enfocarnos en la luz y cómo diferenciar bien cuando estamos en luz y cuando estamos en oscuridad. Así es. Y vemos acá a Pablo confirmando algo que decíamos, a Juan confirmando algo que decíamos la semana pasada. Decíamos que vivir en la luz no necesariamente significa vivir una vida impecable o intachable, sino una vida que sabe, que reconoce a Dios, que sabe que necesita de Dios. Dice el verso 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Esto es bien importante porque nos ayuda a quitarnos un poquito esa carga legalista que aunque, por supuesto, estamos llamados a obedecer los mandamientos de Dios, sabemos que nuestra posición delante de Dios, nuestra salvación para los cristianos no dependen de nuestro desempeño necesariamente, sino de nuestra confianza en Jesús. ¿Cómo ves tú esta parte? Sí, esa es la maravilla de las buenas nuevas, que sabemos que tenemos que obedecer, sabemos que están los mandamientos, pero estamos ahora ante un Dios que nos ha enviado a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz para darnos perdón de pecados. Entonces tenemos a Jesús como nuestro abogado en el momento que caigamos y pequemos, y esa es la gran maravilla. Y esa es justamente la gran promesa que nosotros tenemos. Aún así, Juan es bastante claro en la necesidad que tenemos de demostrar, como aprendimos en Santiago hace unos días, la fe y el amor que tenemos por Dios a través de vidas que obedecen los mandamientos de Dios. Jesús dijo en Juan 8:31, si me aman guardarán mis mandamientos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces el amar a Dios, una muestra de amor a Dios, una respuesta de amor a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros es ser obedientes a Dios. Sí, definitivamente cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer o cuando nos sentimos mal por no haber obedecido, es porque nosotros queremos cumplir con Dios, porque lo amamos, porque queremos hacer su voluntad. Así es, y aquí es donde el amar a Dios tiene implicaciones en nuestra vida y nuestra relación con otros. Sigue hablando el apóstol Juan de que el amar a Dios se traduce nuevamente en cumplir un mandamiento que para Él no es nuevo y no es nuevo para ninguno de nosotros, que debemos amarnos los unos a los otros. Este es el mensaje que Dios nos ha dado, de amarnos los unos a los otros. Por eso dice en el verso 9, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odio a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. ¿Qué importante es amarnos los unos a los otros? Sí, creo que es
un ejemplo importantísimo, ¿verdad? Cómo así ser un creyente y tiene uno un problema donde uno no quiere saber nada sobre otro creyente. Eso demuestra mucha inmadurez. No hay compromiso con Dios. Definitivamente está en la oscuridad esa persona, la que actúa de esa forma. Uh-huh. Y Juan le está escribiendo a cristianos acá. Los versos del 12 al 14 son muy claros a quién le está escribiendo Juan, ¿verdad? O sea que él está escribiendo a creyentes, y por eso les puede decir en el verso 15, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. O sea, estamos llamados como cristianos, como creyentes, a amar únicamente a Dios y no a dejarnos seducir por las cosas que el mundo nos ofrece. Sí, eso es algo con lo que todos lidiamos todos los días, porque como vivimos en este mundo, tenemos la tentación de enfocar nuestras mentes, nuestras vidas en todo lo que tenga que ver al mundo, y eso es lo que nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que recargar pilas todos los días para ubicarnos bien dónde debemos poner las cosas del mundo. Uh-huh. Y el apóstol pone esto con un gran sentido de urgencia. En el verso 18 dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Ahora, antes de ponernos muy apocalípticos, si quieren, es importante entender cómo define el apóstol Juan a un anticristo. Y está en el verso 22. Dice, ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Estamos rodeados de anticristos, dentro y fuera de la iglesia, gente que niega a Jesús en su divinidad o en su humanidad o alguna cosa que nieguen de lo que nosotros vemos acerca de Jesús en la Biblia. Ese es un anticristo. Sí, es muy claro, ¿verdad? A veces tal vez nos hacemos historias en la cabeza de cómo es esto del anticristo, pero sí es definitivamente la persona que niega al Padre o niega al Hijo de alguna forma. No tenemos que irnos a hacer alguna otra idea. Así es. Y aquí la clave de todo esto está en lo más básico. Yo creo que también es parte de la motivación de por qué hacemos estas grabaciones e intentamos aportar a sus vidas. Es el verso 24 y 25. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre, y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Ese es nuestro corazón al hacer estas grabaciones. Queremos ser fieles a lo que el Señor nos enseñó y compartir algo de lo poco que podamos compartir con cada uno de ustedes. Sí, es muy importante recordar que con estas buenas nuevas tenemos a Jesucristo como nuestro abogado para perdón de pecados, y eso es importantísimo siempre recordarlo, porque si bien tenemos que seguir estos mandamientos para vivir en la luz, no vivir en la oscuridad, tenemos en cada momento a Jesús que está por nosotros. Así es. Pues bueno, llegamos al final de esta transmisión. Les agradecemos su sintonía y les deseamos de verdad que el Señor les guíe a través de su lectura personal de estos textos. Nos despedimos el día de hoy. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Si Dios nos lo permite, nos vemos el día de mañana, martes, para continuar con esta lectura y reflexión. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día y una maravillosa semana. Nos vemos mañana.